Muy buenas noches, colegas estudiantes del curso Tesis 1, correspondiente a la maestría de Derecho Penal de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Vamos a iniciar nuestra clase correspondiente al día de hoy, jueves 10 de marzo de 2022. Kevin Calderón. Presente, profesora. Olmedo Gómez. Presente, profesora. Enis Caicedo. Bueno, Elvis que tiene excusa, Daniel Herrera que también tiene excusa, Luis Elidis, Nicole Hurtado, María Teresa, Presente, profesora. Leonardo Sugasti, Presente, profesora. Joana Troya, Mariela Córdoba, Nicole que tiene excusa porque debe estar dando a luz, Edgar Huerta, Melanie Cáceres, Joshua Batista que presentó una excusa. Bien, mire, vamos a tratar de hacer el día de hoy un taller corto para que usted pueda utilizar, vamos a invertir la parte del taller desarrollando lo que usted tiene pendiente. Recuerde que a finales de este mes empezamos la presentación. Yo le voy a dar a usted, hoy usted tiene que presentar. ¿Se acuerda que íbamos a ver las fichas de trabajo? Usted iba a presentar las fichas de trabajo y quería ver si había tenido la oportunidad también de realizar la estructura capitular. Como lo vamos a trabajar aquí, yo le voy a dar a partir de este momento, son las 8:07, 20 minutos para que usted revise sus guías de trabajo y lo que puso en su estructura capitular y empezamos a ver, no todos, yo voy a tomar 2 para revisar o uno o una persona para revisar lo que señaló que nos sirva de ejemplo y entonces nos vamos a desconectar para que usted termine su taller y retomamos la otra en nuestra próxima clase con las presentaciones. ¿Le parece bien? Tomo uno de ejemplo, lo reviso, usted toma las anotaciones y nos desconectamos para que continúe su taller hoy en la casa. Empezamos, son las 8:28, 20 minutos a las 8:28. Suspendemos para revisar. Yo voy a tomar uno al azar. Empiece. Buenas noches, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ya los anoté. Estamos en el taller. Revise su material que a las 8:28 escojo uno al azar. ¿Quién será Esteban González? ¿Será Bexi?
¿Cuál es la tuya, Lilo y Stitch?
Suave, suave. Le queda 8 minutos.
Profe, disculpe, es que como entré un poco tarde, pero ¿me podría decir de qué estamos en término? Es que como no pude descargarlo de la ficha, entonces estoy como que un poco perdida. Estamos haciendo lo de las fichas de trabajo que habíamos quedado para hoy y lo referente a la estructura capitular. Ajá, profe, pero como no pude descargar la ficha porque la computadora mía no me da el programa para descargarla, entonces no tengo tengo solamente lo de la evaluación. La forma de evaluar, esa sí la tengo, pero la ficha no la tengo. Pero entendí que esto se las había pasado María Teresa. Pero esa es la de evaluación, profe. Y los demás ninguno la tiene. La guía para la evaluación sí la tengo y el libro también lo tengo, pero en cuanto a la ficha que usted estaba mostrando en estos días, realmente yo no la tengo, entonces no sé, estoy perdida la verdad y me disculpa. Nadie tiene la ficha de trabajo. No puedo creer eso. Profesora, ¿Ah? mil disculpas por la tardanza, profesora. Estábamos aquí pensando qué era lo que hacíamos porque no tenemos así con claridad. Quiere decir que si ustedes no estaban claros lo que yo dije en la clase pasada que íbamos a hacer hoy. Está grabado ahí en la clase que hoy teníamos la ficha de trabajo. O sea que si Eni no dice, todo el mundo queda en silencio y no puedo creer esto. ¿Quién no tiene aquí? ¿Qué estaban haciendo entonces? ¿Quién no tiene aquí la ficha de trabajo? Profesora, la ficha de trabajo es la que usted, la que era la hoja de trabajo número 1 y número 2, ¿eran esas? Exactamente, exacto. Ok. A lo que yo La hoja de puse, lo que trabajo. puso Olmedo. Pero usted dijo algo de Sí, una la ficha hoja de curricular. trabajo, la estructura Ah, ok. curricular. Mire, es importante, por eso yo les digo que revisen, aunque ustedes están aquí en la clase, que revisen lo que cuelgo en YouTube. ¿Por qué? Porque esta es una clase taller. Esto no es una clase teórica donde yo les desarrollo, bueno, la teoría del delito abarca la tipicidad. Entonces, esto es como las matemáticas. Es importante para que esto sirva que usted esté sintonizado conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Yo le pregunté al diagramador y él me señala que ahí porque está en reparación esto, usted pone, eso lo puede abrir cualquier programa, hay algo que le marca allí que usted, no sé qué es lo que le marca, que me explicaba él y usted lo pincha y le sale la hoja de trabajo que hablamos el primer día de clase. ¿Quién no sabe cuál es la hoja de trabajo, ficha de trabajo? Dígame ahora porque suspendemos esto y echamos para atrás, pues, para volverles a repetir esto. Porque entonces no tiene caso. Doctora, la hoja de trabajo, Perdido. Dígame profe, clarito. A ver, Olmedo, ¿usted sabe lo que estamos hablando aquí? ¿La ficha de trabajo? ¿O la hoja de trabajo? Dígame sí, no. la ficha de trabajo es la primera que hicimos cuando Ajá. hablamos del tema, De los hipótesis. objetivos, ajá. Sí, esa, y creo que te digo que hoy vamos a ver el tema Ese del, y la del, estructura capitular. del, Las dos que es cosas. el marco teórico, creo. Es la estructura capitular incluyendo el marco teórico. Pero íbamos a ver los objetivos, ¿se acuerdan? Sí, sí. ¿Quién se acuerda? No, que no me abre la pinche. ¿Qué teníamos para hoy, Leonardo? A ver. ¿Qué íbamos a trabajar hoy en clase? Mire, vamos a echar para atrás, pero fíjense, yo entiendo, créame, yo entiendo que esta es una hora difícil. A mí no me gusta dar clase a esta hora. No pude descartar ya la clase porque ya me había comprometido. Cuando vi el horario, dije, esto es película de terror porque esta es una clase taller. Ustedes tienen unos trabajos muy demandantes. La persona, aunque usted no sea funcionario público, la persona que litiga penal es un área como que carga al cuerpo,
el espíritu, le carga el tema que usted está dando. Los que están trabajando en fiscalía, los que están trabajando en fiscalía de droga, todas esas cosas son conflictivas. Usted sale de allí con dolor en la espalda y una serie de cosas. Eso yo lo entiendo. Pero es importante que usted se sintonice. Porque si no, muchachos, vamos aquí otra vez. Si no, esto no nos ayuda. Esto no nos ayuda. Mire. Y ya me explicó el técnico que usted puede bajar, descargar esto perfectamente. A ver, ¿me está viendo aquí? Todo esto ya lo di yo la clase pasada. Todo. Material didáctico, metodología de la investigación jurídica. Aquí está mi tabla de verbos. Aquí está mi hoja de trabajo, mi ficha de programación didáctica. Y nosotros estuvimos viendo los temas en la clase pasada. Este es el anterior, perdón. Ficha de programación didáctica. Fíjense. En la clase pasada abro el mismo, caramba. Es que no. Tenemos que estar sintonizados para que esto resulte, porque si no, estamos aquí perdiendo tiempo. Si no, estamos aquí perdiendo tiempo. Ahora aparecen los muñequitos puya puya. A ver. Hombre, me abre el... Es que me abre la biblioteca. Bien, mire. Ya le comparto. Acuérdese que yo le mandé a usted, debía ponerme lo que era la... Oye, pero ¿qué pasa? Que abro es el mismo, he abierto el mismo 20 veces. No es que lo abro 20 veces, lo abro 20 veces. Ay, mis queridos estudiantes. Control C. Ahora sí, vamos a compartirle pantalla. Yo abrí 7 veces, no, bien. ¿Lo está viendo? No, no sale. Ahora sí lo está viendo, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Esta hoja de trabajo yo se la envié a ustedes. Este es un ejemplo. Este es un ejemplo viejo y yo le envié a usted a su WhatsApp la hoja de trabajo. Íbamos a ver. ¿Qué íbamos a ver hoy? Ya nosotros vimos en la clase pasada, ustedes me hablaron del aspecto innovador de su tema. Vimos la delimitación del tema. Entonces, en esta hoja de trabajo, usted iba a poner su tema, que ya lo habíamos visto en la clase pasada. El planteamiento del problema. Íbamos a ver los objetivos, usted iba a ser generales y específicos,
Iba a colocar su tipo de investigación, que ya me había dicho cuál era el tipo de investigación, la justificación, fíjese, tema, hipótesis general, objetivos, tipo de investigación, justificación y el marco teórico, es decir, la estructura capitular. Eso es lo que usted iba, eso es lo que quedamos la vez pasada que usted iba a hacer aquí hoy. Y está en el texto. Entonces, bueno, ya se perdieron los 20 primeros minutos porque pues no. Vamos a hacerlo entonces aquí, acuérdense. Le envié y ahí revíselo en su grupo, en su WhatsApp. Usted se lo reenvía a su correo y le debe abrir. Aquí está. Revise su WhatsApp, dice hoja de trabajo. Se lo envía a su correo electrónico, que es lo que me explicaba el diagrama ahora. Usted le debe abrir ese documento. Y es lo que yo le acabo de plantear aquí, presentar ahí su tema de trabajo, su planteamiento del problema. Ya nosotros vimos en la clase pasada el tema de su tesis, de la investigación. Ya lo vimos. Ya usted presentó el aspecto innovador de su tema. Cada uno lo presentó aquí. ¿Por qué? Era un tema innovador. Aquí lo tengo anotado de los 16. Entonces, ¿qué le explicaba? Yo le expliqué los objetivos, cómo lo debía elaborar con la tabla de verbos que le di, según la taxonomía de Bloom. Y les dije, un objetivo original, usted desarrolla para ese objetivo, perdón, general, le va a desarrollar un objetivo específico o dos objetivos específicos. No poner 7, 8, 10 ni 15 objetivos, porque esto es fundamental. ¿Sí? Entonces quedamos en que íbamos aquí hoy a estructurar la hipótesis del trabajo, los objetivos, el planteamiento del problema, lo que está en la ficha de trabajo, que está aquí en su grupo de WhatsApp. Y alguien me dijo, y les dije, gracias por decirme que no habría, y yo entendí, María Teresa me dijo, profesora, es que a mí me parece que eso está en un programa antiguo, y yo busco otra computadora y lo pasé, dígame si me equivoco, y se los di, y se los pasé a los compañeros. Dígame si me equivoco, María Teresa. No, profesora, no se equivoca. ¿Ve? Es correcto. ¿Se fija? Entonces, es importante que nos sintonicemos antes porque esto es taller. Esa es la situación de las clases talleres a las clases teóricas. Profesora, yo creo que es que hubo una confusión porque como le decía ficha, honestamente yo también estaba buscando una ficha y como le llamamos a trabajo, hubo una confusión tal vez. Bien, vamos entonces, les dije que vamos ahora a tomar, yo voy a tomar a un estudiante y ahora sí estamos claros en lo que usted tiene que ver ahí, estamos claritos, ¿sí? Bien, voy a tomar un estudiante, necesito que ahora me diga, profesora, no, yo no estoy clara, no tengo ni idea todavía qué es lo que usted está diciendo, necesito que me lo diga ahora. ¿Por qué? Porque para la próxima, acuérdense que en este mes empiezan a hacer las presentaciones a final de mes, empezamos a ver los avances. Y para la otra clase voy a estar llamando al azar para que usted me presente la hoja. No es que me la tiene que, si usted me la quiere presentar aquí, quiere compartir pantalla, está bien, pero no es necesario. Usted mismo va señalando aquí los aspectos de esa hoja de trabajo, los aspectos de esa hoja de trabajo. Usted lo puede ir señalando aquí, mencionando. Bien, mi planteamiento del problema es, mi estructura, mi marco teórico es, mi hipótesis es, porque aunque sea, fíjese, hay algo importante que usted debe tomar en cuenta, mi querido estudiante.
aun cuando sea un trabajo de investigación jurídica pura, necesita siempre, como es una tesis, tener unos aspectos metodológicos. Usted necesita tener unos objetivos. Esto es importante. No es solamente cuando son investigaciones experimentales o que esto se da solo para las ciencias exactas. No. Así su investigación sea normativa, es decir, una investigación jurídica pura, usted requiere tener un capítulo que hable de los aspectos metodológicos. ¿Y esos aspectos metodológicos cuáles son? Los objetivos, la metodología. Y lo básico es el objetivo es lo que va a dar el hilo conductor de su trabajo de investigación. Tiene que señalar una hipótesis de trabajo. ¿Sí? Hipótesis de trabajo, su justificación, los objetivos y ese marco teórico que no es más que la estructura capitular y que yo les dije que tomar en consideración en la investigación jurídica pura que yo había esquematizado a través de un mapa conceptual la estructura capitular, lo que antes se conocía como el plan de la tesis. ¿Qué es lo que lleva el capítulo 1? ¿Qué es lo que lleva el capítulo 2? ¿Qué es lo que lleva el capítulo 3? Y quería que hiciéramos un ensayo. Voy a llamar a un estudiante para que hable aquí de esos temas. Vamos a hacerle las recomendaciones y que a ustedes les sirva de ejemplo. A ver, Kevin, vamos contigo. Es lo que vamos, profesora, estoy confundido. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer un ensayo de lo que se tiene que presentar a finales de mes de todos los avances. Todavía lo vamos a practicar la próxima clase. Ya la próxima clase usted lo va a tener que traer listo. Ahora yo le voy a dar tiempo, nos vamos a desconectar para que usted lo trabaje en su casa. ¿Qué cosa, profesora? Ya usted tiene su tema. Ahora ese tema usted le tiene que poner el planteamiento del problema. A ese planteamiento del problema usted le tiene que poner objetivos, objetivos generales y específicos. Usted tiene que tener una hipótesis general. Usted tiene que tener una metodología. Ya sabe que la metodología corresponde a la investigación jurídica pura. Usted tiene que tener una justificación. Y usted va a estructurar su malla curricular. Es lo mismo, malla curricular, estructura capitular, malla curricular de la investigación, la estructura capitular de la investigación. Todo eso constituye ¿qué? El marco teórico, y es lo mismo. A ver, Kevin. Planteamiento, recuérdanos aquí. Y usted en la próxima clase, si quiere compartir pantalla, lo puede hacer. Todavía la próxima clase es práctica. A partir, acuérdese, el módulo, fíjese bien en el programa, ya empiezan los avances que usted tiene que ir dando y yo le voy a ir poniendo las puntuaciones. Kevin, recuérdanos tu tema, perdón. Bueno, profesora, hasta el momento, y por la corrección que usted me hizo la semana pasada, el tema había quedado en la importancia de la correcta redacción del tipo penal en la legislación panameña. La importancia de la correcta redacción del tipo penal en la legislación panameña. Ajá. Bien, bueno, ya eso tú lo vas a tener que ir puliendo. Todavía eso se puede pulir más. Sí, profe, yo sé que sí. Bien. Pero, entonces, profesora, una preguntita ahora, que le quiero hacer. O sea, con relación a mi tema,
está en ese margen, ¿no? Yo me quiero mantener en el principio de legalidad y eso, pero entonces cuando yo vuelva a presentar, es decir, el día de mañana usted está evaluando, ya yo tengo ya tengo otro título bien depurado, le presento el título depurado, ¿cierto? Sí, sí, porque Perfecto. estamos aquí en ese taller, en este ensayo Ok, y error, en este perfecto, ensayo y perfecto. error. Estamos en este ensayo y error. Bien. Ahora, tus objetivos. Bueno, profe, Perdón, antes de irnos a los objetivos, tu planteamiento del problema. ok. Aquí, bueno, lo que tengo, profesora, ok, la problemática está encaminada en lo que yo desarrollo, es que muchas veces el legislador no conoce los aspectos importantes y determinantes del derecho penal, lo que le impulsa muchas veces a intentar modificar o adicionar disposiciones al Código Penal que están lejos de las realidades y funciones de esta rama tan importante. Se encamina un poquito a una figura que se conoce como el populismo punitivo. Hay que comprender que una función especial del derecho penal es la última ratio y que la misma está asociada a que el derecho penal debe ser utilizado como último recurso a recurrir al acudir, perdón, el Estado ante la comisión de hechos punibles. Es necesario que el facultado de la función legislativa sepa que el Estado debe abandonar por consiguiente el uso de la pena o medida de seguridad cuando puede lograr la convivencia recurriendo a otros mecanismos controladores de la pena. Kevin, ¿cuál es el problema ahí? Problema, ¿cuál es el problema? Ok. Okay. Una cosa que tienen que tener en cuenta. El problema usted lo debe plantear como una pregunta. Ok. Todo eso se lo explico yo en el texto. No, aquí lo tengo, profe, como aquí lo tengo. Una pregunta. Perfecto. Porque usted no puede echar historia y cuento porque todo lo que tú me estás hablando corresponde o forma parte de A la la justificación. justificación. Sí, El problema, ¿cuál es allí? Ahí hay un problema de técnica legislativa. Ajá. Se están siguiendo las directrices inherentes al derecho penal para realizar una correcta tipificación de las acciones ilícitas, de los delitos, perdón. Pero esa es una pregunta para contestar sí o no. Cuando estamos estructurando el problema, y cuando usted está redactando su problema, no debiera conducir a la persona a que identifique si es cierto o si es falso. Es decir, a buscar una respuesta, a tener una respuesta cerrada. Ese problema debe tener una respuesta abierta. Ok, entiendo, profesora. Aquí hay un problema, esa investigación tuya de técnica legislativa penal. ¿Cuál es la incidencia de la técnica legislativa penal en la redacción de los tipos penales del Código Penal panameño? Por ejemplo, ¿cuál es su incidencia? La técnica legislativa y la técnica legislativa penal, o la técnica penal legislativa. Exacto, entiendo. Ok. Ese es el problema que usted va a poner. No puede ser cuáles son las características, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir que usted está hablando de la tipicidad, por ejemplo. Y usted va a poner el planteamiento del problema, cuáles son las características de la tipicidad el derecho penal alemán. No. ¿Cuáles son las características de la tipicidad según el enfoque de la escuela finalista? No. O sea, no son esas preguntas académicas, preguntas teóricas. No. Son preguntas que ellas adviertan alguna situación de su tema. Si yo estoy hablando sobre la importancia del estilo, la importancia de la forma como se describe un tipo penal, mire, eso es tan importante. Exacto.
Y a mí, cómo me estresa que los académicos no nos aboquemos al estudio del tipo penal. Mire, está muy bien que uno sea no teórico, sino que busquemos siempre la dogmática jurídica y que nos aprendamos todas las escuelas, pero esa información que nosotros tenemos con las escuelas, con la dogmática jurídica, hay que aterrizarlas en el Código Penal. Y en el Código Penal lo fundamental es qué me dice mi tipo penal para las conductas ilícitas. Y en la descripción de los tipos penales tiene que ir en correlación con el título preliminar. Por eso es que hay problemas con algunas leyes. Y no solamente en penal. Nosotros, porque esta es nuestra especialidad aquí, que usted está tomando la maestría en penal. Eso es lo básico. Mi técnica penal legislativa es lo que me va a hacer a mí advertir cuál es la clase, el tipo penal que yo debo describir y cómo lo debo describir. ¿Cuándo debo utilizar tipos penales alternativos que jamás los recomiendo? ¿Cuándo debe ser un tipo penal cerrado? ¿Cuándo debe ser un tipo penal abierto? Por decir algo. ¿Ante qué figuras delictivas? ¿Cómo se describe la figura delictiva? Entonces, ¿cómo queda tu problema? Ya te di tiempo para que tú organizaras la idea. ¿Cuál es la incidencia de la técnica? Ajá. ¿Cuál es la incidencia y la importancia de la técnica legislativa penal en la redacción de tipos penales de la legislación panameña? De la legislación penal panameña. Los objetivos. Búsquese sus objetivos. Aquí sí voy a tenerles esto. Aquí sí quiero que me digan si tomó analizar, cuál va a ser de ese objetivo general los dos objetivos específicos que usted va a desarrollar, y quiero taxonomía de Bloom. Vamos a ver con los objetivos. El general. Analizar la figura del principio constitucional de la legalidad penal desde su impacto en la normativa y la evolución doctrinal que ha sufrido esta figura. A ver. Vamos con calma. Vamos con calma. Repítame otra vez. Analizar la figura del... Ajá. Analizar. Ajá. Analizar la figura del principio constitucional de la legalidad penal desde su impacto en la normativa y la evolución doctrinal que ha sufrido esta figura constitucional. ¿Qué tú le pones? ¿Qué le pondrías tú como objetivo específico? Bueno, primero, conocer el concepto y la incorporación dentro del derecho constitucional panameño de este principio de legalidad penal. Dime el otro objetivo que tienes. Determinar el contenido y el alcance esencial del artículo. ¿Están viendo aquí la tabla de verbos? Sí, profe, sí. Vamos a ver, fíjense. Mire lo que yo quiero que usted vea. Es que es fundamental los verbos para los objetivos. Fíjese. Aquí está la tabla de verbos de los objetivos generales. Y quiero que sepa que no es que el desarrollo de objetivos me gusta mucho, porque esto tiene sus bemoles, pero esto es básico. Aquí no se puede avanzar si no se establece. Analizar y formular. Para estos objetivos generales, analizar está el advertir en el específico. Si yo voy a usar el formular, está el enunciar. Inclusive puede ser de analizar, advertir o enunciar. Formular, advertir o enunciar. Calcular, que es, por ejemplo, el objetivo general, el específico. Para calcular
analizar o enumerar. Para fundamentar, analizar y enumerar. Y mire que utilizan los dos verbos aquí similares, tanto en el general como en el específico. Repíteme otra vez y los verbos, los objetivos no pueden ser tan largos. Ok. Repite ¿Que le otra vez repita el cuál, objetivo. profesora? El ¿Ah? específico. El específico. Repite el general. Ah, ok. Analizar la figura del principio constitucional de la legalidad penal desde su impacto en la normativa y la evolución doctrinal que ha sufrido esta figura. ¿Y a ese cuál le vas a poner de específico? Ajá. Perdón, profe. Conocer el concepto y la incorporación dentro del derecho constitucional panameño de este principio de legalidad penal. ¿Le menciono el siguiente? No. ¿Y ese conocer de dónde lo sacaste? Una pregunta, profesora. Ok. Cuando yo hago un objetivo general, el objetivo específico tiene que utilizar el mismo, o sea, dentro de ese cuadro que usted marca, por lo menos Sí, si en el objetivo general yo utilizo analizar, en el objetivo específico tengo que utilizar advertir o enunciar. advertir o enunciar, o puede ser válido utilizar cualquiera de los que están en la columna de los específicos, pero lo que voy es, a mi Ok. objetivo general, yo le tengo que hacer dos objetivos específicos. Esos objetivos específicos, ¿qué son? Es cómo yo voy a desarrollar Ujú. esa gran finalidad de mi trabajo. Para yo analizar la normativa, para yo analizar la presencia de ese principio de legalidad, ¿qué yo tengo que hacer? Examinar, calificar qué cosa, calcular qué, basar qué, especificar, conceptuar, indicar, contrastar, advertir, enunciar. A mi objetivo general le desarrollo dos objetivos específicos. Los Perfecto. objetivos específicos tienen que ir relacionados con mi objetivo general. Claro. Ok. Si yo Profesora, pongo, pero entonces yo podría mencionar, ok, examinar el concepto y la incorporación dentro del derecho constitucional panameño de este principio. acuérdense de meter la palabra derecho penal que yo les mencioné, De este, porque si ok, no, ok. usted usted le puede indicar, estar mandando un mensaje equivocado al evaluador de su tesis. Pero bueno, es que en estos objetivos él está viendo esto desde la perspectiva del derecho constitucional, pero entonces en contexto con el derecho penal. Perfecto, profesora. Le menciono el segundo objetivo específico. Específico para ver. Eso Detallar lo el tiene que concepto. arreglar. Ajá. Sí, profesora, no se preocupe. De verdad que muy agradecido con esta. Eso Detallar que nos qué. sirve a todos. Ajá. Ajá. Detallar el concepto y el alcance esencial del artículo 31 de nuestra Constitución Política. Detallar los elementos constitutivos del artículo 31 de la Constitución. Ujú. Y por ahí te vas. Ok, Y buscar, tienen que buscar el hilo conector entre el objetivo general y el específico. Eso ok, es básico, muchachos. sí, ok, profesora, pero ok. Ajá. Pero yo, por lo menos en el objetivo específico, cuando hablo de analizar la figura del principio del principio constitucional de la legalidad penal, o sea, en el objetivo específico, detallo los elementos, como usted menciona, los elementos constitutivos, porque ese artículo 31, por más corto que sea en la Constitución, tiene muchos elementos constitutivos. Sí, sí, pero tú lo tienes que señalar en Objetivo, ok. en el desarrollo del objetivo. Lo que tú vas a hacer, lo que pasa, jóvenes, es que los objetivos van a indicar lo que usted persigue con su Ok. investigación. Los objetivos es todo. Perfecto, profe, sí. Toda la razón. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el segundo? Mire, y
voy a querer que me presente, aunque lo haga a mano, comparta la pantalla para leer esos objetivos en la próxima clase, Perfecto. porque así va a ser mejor. Ujú. Dime el Profesora, que segundo, los tienes que reestructurar. Profesora, ¿pero qué es lo que tengo que reestructurar? Todo, Volver a formular la redacción del párrafo. Profesora, pero una pregunta. Ajá. Yo he visto, por lo menos, y de repente los compañeros también, en algún momento hemos revisado tesis que nos sirven para el desarrollo de nuestros trabajos. Yo me he tomado la tarea, profesora, de hacer una comparativa con o sea, el desarrollo metodológico que hace una tesis. Y yo veo a veces que solamente tienen un objetivo, profesora. Es necesario tener, perdón, un objetivo general. ¿Es necesario tener dos objetivos generales? No, no es necesario. Se puede tener un solo objetivo general y a ese Ujú. objetivo general le hacen dos objetivos específicos. Perfecto. Yo en lo particular soy de la opinión que debiera, pero yo no pongo las directrices, yo soy de la opinión que debiera ser un objetivo general y un objetivo específico. Pero Uno y uno. es la costumbre, no. Yo estoy diciendo lo que yo considero que debiera ser lo viable, pero yo no Ok. pongo las normas. Entiendo. Esto yo le recomiendo a usted Ujú. que ponga a un objetivo general, le ponga los dos objetivos específicos, porque si usted pone muchos objetivos generales y muchos objetivos específicos, el que mucho abarca poco aprieta. Si usted va a poner, y yo se lo dije la vez pasada de manera de ejemplo, si va a poner dos objetivos generales, entonces a cada objetivo general póngale dos objetivos específicos. Y ya estaría hablando con 4 objetivos específicos. Si ya desarrolla los objetivos según la tabla de Bloom para incorporarlo a la investigación jurídica pura, que es la más sencillita, se nos hace una empanada chilena en la cabeza. Ahora imagínense poniendo 2 y 3. 2 y 3 objetivos generales. ¿Cuánto le van a salir? 6 objetivos específicos. Se pone 3 objetivos generales. Claro. No, eso es una locura. Ujú. Allí Profe. tú puedes ir ya, Boyeni. Principio de constitucionalización. Ok. Usted tiene unos ensayos de eso. En el derecho penal. Ujú. Al momento de y eso forma parte de la técnica penal legislativa. ¿Cómo se identifica? Dime, Enis. Ok, profe, para estar clarita, o sea, dentro de los objetivos generales podemos usar cualquiera de la tabla derecha que sean de los específicos, no precisamente los que están en línea, ¿verdad? Son simplemente que vaya en paralelo a lo que queremos con la tesis. Sí, pero Esto- tiene que ser de esto, de donde está la tabla de estos generales Sí, profe, ajá. con estos Entonces, específicos. me surge otra pregunta. ¿El objetivo general es lo que yo quiero, a dónde yo quiero llegar con con la Exacto. investigación? Y el objetivo específico, fíjate, el objetivo general es donde yo pretendo llegar a largo plazo. Excelente. Ahora El sí. objetivo específico es lo que yo voy a llegar a corto plazo y que va a ser el camino que me va a permitir Ajá. para lograr mi fin último. Excelente. Mi profesora, una finalidad pregunta. última. Dime, Olmedo. ¿Hay chance como para que yo pueda mostrar lo poquito que pueda avanzar sobre el tema? Si lo quieres, déjame terminar A mí me con gustaría Kevin. intentarlo para que me lo revisara y me diera su opinión. Ok. Vamos ahora te llamo Kevin. Sigue. Entonces, ya finalizamos tus objetivos. Ajá. ¿Qué le hablo? De la hipótesis, profe. La hipótesis, ¿cuál fue tu hipótesis? Ok. Hipótesis general. El principio de legalidad penal representa la imperante base fundamental para el debido desenvolvimiento y correcto desarrollo de todos los elementos de la teoría del delito. ¿Otra vez?
El principio de legalidad penal representa la imperante base fundamental para el debido desenvolvimiento y correcto desarrollo de todos los elementos de la teoría del delito. ¿Qué trata de decir ahí? Explícame eso. Yo qué trato de decir ahí, profesora, palabras más o palabras menos, que el principio de legalidad penal es la columna vertebral de todos los elementos de la teoría del delito, es decir, por lo menos de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Es lo que... Ajá. Esa es tu hipótesis, eso es lo que tú vas a demostrar. La hipótesis es lo que yo voy a Exacto. demostrar. Ojo, profesora, para que me aclare algo, con la hipótesis, o sea, independientemente de lo que yo plantee en la hipótesis, yo en la investigación me voy a dar cuenta si esa hipótesis es cierta o falsa, pero no, la hipótesis no se tiene que cambiar. Ojo, ojo, ojo. Aquí no es que vas a demostrar y vas a decir esto es real o esto es falso, Ujú. porque no hay variables. Ah, ok. La hipótesis es una situación que tú vas a corroborar, o sea, no es que al final tú vas a decir, ay, esta hipótesis no se dio, no. Ah, ok. Ya esa hipótesis es real, esa es una situación real que tú advertiste y que tú demuestras a lo largo de tu tesis. Si fuera una investigación jurídica experimental que tiene variables, las variables forman parte de la hipótesis y entonces tú puedes decir al final, ¿se demostró? No se demostró. Aquí tu hipótesis es cierta. Lo que tú estás señalando en tu hipótesis, tú no vas a demostrar si es verdad o si es mentira, no, eso es cierto. Todo el desarrollo de tu marco teórico lo va a decir. ¿Sí? Lo otro, bueno, no tienes el marco teórico, ¿no? No, profe, bueno, déme un segundo, espérese. Un segundito. Yo creo que aquí lo tengo. Profe, mientras Kevin está buscando lo que tiene que buscar, usted estaba apuntando y me perdí un poquito. Usted habló sobre el objetivo general es a donde yo pretendo llegar a largo plazo. El específico es a lo que voy a llegar a corto plazo. Es el camino que va a permitir y de ahí me perdí, profe, disculpa. Ese es el camino que te va a permitir lograr tu objetivo final. La finalidad, la meta, llegar a la meta de tu trabajo de investigación. Gracias. Profesora, bueno, aquí quizás no está tan estructurado. Bueno, entonces, pero empiezo por lo menos hablando, en el marco teórico, empiezo hablando del principio de legalidad de manera general. Pero ¿cuáles son los aspectos que tú vas a desarrollar allí? Ajá. A ver, quiero que revise el mapa conceptual que ahí aparece en el libro, que yo tomé el ejemplo, ahí hay un ejemplo de violencia doméstica y me parece que hay un ejemplo también del homicidio. Son todos los aspectos que componen mi tema. Yo voy a hablar del principio de constitucionalización en el derecho penal, por ejemplo. Entonces yo tengo que ver los conceptos, yo tengo que ver los antecedentes, porque yo tengo que ver cuáles son las características de ese principio, cuáles son los componentes de ese principio. Ok. Yo voy a hablar, por ejemplo, de la delincuencia organizada. Yo tengo que estructurar su marco conceptual, tomando en cuenta qué cosa, precisiones terminológicas, la definición legal, qué es lo que el artículo, el código me señala, la definición de la doctrina, lo que tienen los autores, la definición de la jurisprudencia patria o la jurisprudencia de tribunales de justicia internacionales, no lo que dice el Tribunal de España o de Colombia o de Costa Rica. Perfecto.
la jurisprudencia patria o lo que dice la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, la Corte Africana, la Corte Centroamericana. Esa la definición según la jurisprudencia, si usted no va a citar la patria. Pero, profesora, entonces el concepto, luego el concepto que usted lo estructura, usted hace una explicación. Pero, ok, profesora, entonces yo podría, porque yo desarrollo un concepto, pero empiezo hablando, antes de empezar a hablar del principio de legalidad en el específico en materia penal, artículo 31, quiero empezar a hablar del principio de legalidad de manera genérica. Pero está bien, Kevin. Pero antes de que tú me digas que voy a hablar y voy a hacer y voy a tornar, tienes que diseñar la estructura de tu marco teórico. A ver, antes de que yo venga aquí a dar clase el primer día y empezar a decir, a desarrollar todo, aunque me sepa el tema, ¿qué tengo yo que hacer? Un programa, una malla curricular que yo les facilito a ustedes. En esa malla curricular, ¿qué me está diciendo? Lo que vamos a hacer día por día. De cada módulo, ¿qué temas vamos a abarcar? Porque si no, yo empiezo aquí a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar cosas y no hay un hilo conductor. Entonces, por eso es que antes de que me digas todas esas cosas, tú tienes que decir, de este tema, yo voy a hablar esto y del homicidio. Yo quiero hablar del tipo penal básico. Yo quiero hablar de las diferentes clases de homicidio que hay. Yo quiero hablar de la tipicidad en el homicidio. Yo quiero hablar de las causas de justificación. Entonces voy enumerando y luego esas cosas, esos temas que yo enumero, los vengo y formo conjuntos de ellos. ¿Cómo se llaman esos conjuntos? Capítulos. Capítulo primero se va a llamar generalidades, por ejemplo. Capítulo segundo se va a llamar el homicidio imprudencial, por decir algo. El capítulo tercero se va a llamar tal cosa. ¿Qué recomiendo yo con el perdón de los colegas expertos? Si bien es cierto, nuestro tema de derecho penal, guarde un capítulo y defienda ese capítulo sobre el proceso del tema que usted está hablando, si así está señalado, si el mismo lo conlleva. Es importante hablar de aspectos procesales de esa figura. Por eso voy a preferir mejor que usted me presente, compartan pantalla, para así visualizar mejor lo que ustedes están señalando. ¿Ya está más claro, Kevin? Sí, profesora. Espero que esto le haya servido a los demás. Vamos contigo, Olmedo. Yo creo que yo puedo compartir pantalla porque lo fui haciendo en la tabla de trabajo. Ajá, déjame para que pueda compartir pantalla. Ahí mismo lo voy corrigiendo si usted me dice algo. Ajá, ok. Tú lo hiciste en la ficha de trabajo. Ajá, en la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo. Es que cuando usted me escucha decir ficha, ya usted sabe, la hoja de trabajo. Ajá, ya la hoja, estoy claro. La hoja de trabajo. La profesora también se le enredan los cables porque esta hora es difícil. Sí, profe, disculpe, esa fue la Ya la cama me está diciendo, ven, que ya lo están viendo, lo están viendo. Ahora sí lo estamos viendo. Ajá. Bien, aquí está la hoja de trabajo 1. Yo puse el tema, como vemos que ahora el error de prohibición en el derecho penal panameño. Nada más que quita eso de taller de investigación jurídica 3, acuérdate que les dije, y lo de la fecha. Ok, y ahí eso lo ponen luego, la fecha, eso acá, ajá. El tema, error de prohibición en el derecho penal panameño. Porque la vez pasada habíamos cortado ese pedazo de que en la jurisprudencia. Y en el bochinche ese, sí. Ajá, entonces puse objetivo general, analizar el principio de error de prohibición en el derecho penal panameño. Es un objetivo general. Y específico puse advertir cómo se analiza el error de prohibición en la jurisprudencia nacional. Explícame ese objetivo. ¿Cómo yo logro el análisis
del principio de error de prohibición en el derecho penal a través de advertir cómo se analiza? Explícame, acuérdate. Perdón, el principio hay que el error. Ajá. Ahora sí. Ajá, ahora sí. Advertir, bueno, aquí tengo que corregirlo. Sería advertir cómo la jurisprudencia nacional ha tratado el error de prohibición. Ajá. O trata. Hay que hablar en presente activo. Ajá. Advertir cómo la jurisprudencia nacional trata el error de prohibición. Ajá. Examinar el error de prohibición en la doctrina y en el derecho comparado. Ajá. Establecer los elementos doctrinales que integran el error de prohibición y cómo se analiza desde la dogmática penal. Yo les voy a hacer una recomendación. Está bien que use mucho derecho comparado, pero tenemos que ya irnos acostumbrando a ese derecho comparado, convertirlo en el derecho internacional. Para nosotros es importante, esa es una sugerencia. No es que lo tienes que quitar, esa es una sugerencia. Ya perfilemos, está muy bien que nosotros sepamos qué es lo que dice Bolivia, qué es lo que dice Perú, Ecuador, España, Japón, whatever. Pero no es que eso no sea productivo, eso es productivo, pero ya no tenemos que ir enfilando a ver lo que nos habla el derecho internacional en materia de error de prohibición, en materia de legítima defensa colectiva, en materia de, por decir algo. Porque es que hacia allá vamos, justicia internacional penal, hacia allá vamos, y ya nuestro mismo sistema incorpora ese derecho internacional. Voy a agregarlo así, y la justicia internacional. Y la justicia internacional. En vez de seguir en la doctrina, coma, el derecho comparado y la justicia internacional. Y este lo voy a arreglar. No, yo pondría, no, hay que ver la tabla de los verbos. Ajá, eso es lo que voy a hacer. Pam, 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 pam. ¿Podría repetir un verbo o no puedo? Sí puedes repetir los verbos. Sí puedes Entonces repetir los verbos porque van enfocados a estrategias distintas. Mira, aquí hay que mejorar la redacción. Examinar cómo la dogmática penal analiza el error de prohibición. O examinar el análisis que la dogmática penal hace con respecto al error de prohibición. Allí hay que corregir en estos objetivos la redacción, la sintaxis. Examinar cómo la dogmática penal analiza el error de prohibición. Ajá. Sería como mi tercer elemento específico. Analizar cómo la dogmática final. Examinar el error. Acuérdense una cosa. Acuérdense una cosa, que sus protocolos pasan a evaluaciones de distintas personas y cada quien pone su perspectiva. Ustedes deben defender su perspectiva. Yo, desde mi perspectiva y como investigadora, siento que no hay ningún problema de tener dos verbos, repetir dos verbos, dos acciones, siempre y cuando esas acciones vayan enfocadas a diferentes situaciones. ¿Por qué me dice eso, profesora? Porque en uno lo estás viendo en el derecho comparado, la justicia internacional. En el otro lo estás viendo en la dogmática penal.
forma parte de la dogmática penal, la doctrina. Entonces, yo te sugeriría que en la de arriba pongas el derecho comparado y la justicia internacional. Porque la doctrina forma parte de la dogmática jurídica. Ajá, sigue. Entonces, Marco teórico. Ajá. yo puse El aquí. tipo de investigación, la hipótesis. Bueno, yo sí hice un pequeño, pero no lo terminé. Más o menos lo empecé a hacer. Bueno, vamos a ver tú. Ajá. Yo En hice el hasta marco teórico, ajá, en el marco teórico, aquí hay una cosa que ustedes tienen que poner en cuenta. Yo quiero que esa estructura capitular, fíjense la estructura, el modelo de la estructura capitular que les puse yo en el texto. El primer capítulo debe hablar de los aspectos metodológicos. Déjame verificar. Porque ustedes no están haciendo la investigación jurídica experimental. Aspectos Entonces, metodológicos. cuando yo hablo del marco teórico, me estoy refiriendo a la estructura capitular ya de la tesis. Acuérdense que en la investigación jurídica experimental había un marco referencial y dentro del marco referencial estaba el marco teórico. Profe, ¿podría repetir, porfa, el primer capítulo, qué? En el primer capítulo lo dedicamos a los aspectos metodológicos o generalidades metodológicas o metodología del estudio, como ustedes le quieran llamar. Eso yo se lo explico ahí en el libro de texto. Fíjense en los modelos de las estructuras capitulares de la investigación jurídica pura que yo le planteo en el libro. Aspecto, ahora tú ves ahí, corrige eso, ¿no? Entonces, en ese aspecto metodológico, tienen que poner allí la justificación, planteamiento del problema, hipótesis, objetivo. Esos son los subpuntos. Hipótesis, objetivo, y en los objetivos poner el general en específico. Marco conceptual, ajá. Es importante, fíjese, cuando usted vaya a poner el marco, es importante, ustedes pueden hacer algo. Ustedes pueden poner, por ejemplo, tú, Olmedo, en un capítulo tú puedes ver los antecedentes. En un capítulo puede ser, o, espérate, escúchame antes de que esté borrando. O dentro del marco conceptual, yo les recomiendo que pongan precisiones terminológicas. ¿Qué pasa con las precisiones terminológicas? ¿Qué son las precisiones terminológicas? Es una especie de vocabulario. Cuando yo veo un tema, por ejemplo, yo veo el tema de el sicariato. El sicariato, me pregunto como lectora. ¿Qué pasa? ¿Eso es un delito o no es un delito? ¿Qué es eso? Hay palabras del sicariato que yo necesito conocer como lectora. Acuérdese que usted no está escribiendo para usted. Usted escribe para otras personas. Entonces debemos partir de la premisa de que hay que informar totalmente al lector. Entonces puede ser que yo hable allí de delito, que es un delito. Ahí yo describa la figura del sicario. Yo hable ahí de sujeto activo. Por ejemplo, cuando usted escribe ahora, por eso es que usted ve que en los artículos, cuando usted los escribe, le piden ponga palabras clave. Y esa palabra clave le ala la información cuando usted la está buscando en internet. Bueno, ¿por qué? Porque son palabras que aunque no aparezcan descritas en su título,
son importantes que el lector la conozca para una mejor comprensión del tema. Entonces, si yo voy a estructurar mi marco conceptual, ¿cómo está estructurado mi marco conceptual? Por precisiones terminológicas que usted le puede llamar vocabulario, usted le puede llamar términos de importancia, como usted lo quiera llamar. Las precisiones terminológicas. Después que usted ya ha hablado de las precisiones terminológicas, y no es que ahí va a poner 20 palabras. Allí tú vas a poner, por ejemplo, Olmedo, palabras que no vas a describir en el concepto. El concepto va a ir abocado al error de prohibición. Pero es importante saber el error en términos generales, ¿qué es? ¿Me estoy explicando? Sí, profesora. ¿Qué son eximentes de culpabilidad? ¿Qué es un eximente? Y tú no lo vas a desarrollar en tu tema, en tu concepto. Entonces yo lo puedo poner en precisiones terminológicas. Luego yo voy a buscar la definición legal y pongo en definiciones según la legislación, la panameña. Allí yo puedo poner qué ley me define ese término y si no solamente es el Código Penal, si eso está concatenado con algún artículo de la Constitución o de otra ley o de otra norma. Luego yo me voy a la definición según la doctrina. Y por último, la definición según la jurisprudencia y luego el concepto. En el concepto, usted se esparce como la verdolaga. Ahí usted va a hacer una explicación profunda que debe tener de como 10 páginas, como mínimo, donde usted todos esos autores que usted mencionó y todo lo que usted mencionó, usted lo va a explicar con sus palabras. ¿Qué es lo que usted entendió ahí? ¿Qué es lo que usted opina ahí? Ahora hay que revisar las normas APA, porque en las notas a pie de página, y yo les puse a ustedes en la bibliografía el link, no pueden tener más de 60 palabras. Y tiene que ser explicativo y no que está desarrollando otro tema y todo un tinglado. Marco conceptual. Entonces puede ser que tú analices, y esto lo pongo como subpuntos, ¿ah? No es que en precisiones terminológicas tú vas a poner definición de la doctrina, no. Precisiones terminológicas, un apartado, un acápite aparte que tiene que ver con las definiciones y un acápite aparte que tiene que ver con el concepto. Entonces, puede ser que antes de que tú empieces a desarrollar el marco conceptual, tú pongas ahí antecedentes. Y en esos antecedentes, antes de que empiece con precisiones terminológicas y todo eso, o lo pongas en un capítulo aparte, dependiendo cómo va a ser el enfoque del antecedente que tú vas a hacer. Si te vas a ir hasta el derecho romano, ahí en los antecedentes también uno puede señalar cómo lo han manejado en las diferentes etapas de la evolución del derecho penal científico hasta llegar, perdón, al derecho penal científico, cómo se ha manejado este término en el tiempo. Y si lo vas a seccionar, entonces vale la pena de que tú tengas un capítulo, un apartado que hable de los antecedentes. Tipo de error. ¿Qué más pusiste ahí? ¿Qué vas a poner? ¿Qué más? Error de previsión, error de tipo, elementos vencible e invencible. ¿Qué más? No lo he terminado de desarrollar, estaba haciéndolo mientras Kevin estaba hablando, estaba adelantándolo. Pienso ahora con los detalles que me dio y voy a leer el libro más preciso, creo que va a poder ser un mejor
una mejor malla curricular, Curricular. no, usted dijo capitular. Sí, malla capitular, malla curricular también. Ajá, bien. Pero con esto que me dio Entonces, puedo ir avanzando. ajá, bien. Miren, jóvenes. Voy a guardar esto. Ya estamos claros con la hoja de trabajo. Profe, yo quiero definir mis objetivos. A ver, Enis, dime. Ok, profe, los míos. Mi tema quedó en... ¿Quieres compartir pantalla? No. Tengo un guacho, profe. No, bueno, dale, habla. No, sí, profe, lo voy a compartir, no importa. Esa es mi primera tesis. A ver. ¿Ahí? ¿Se puede? Ajá, ¿Pueden ver? ajá. Ok. El tema quedó entonces la participación criminal en la comisión del delito de estafa a través de medios cibernéticos en Panamá. Mi planteamiento de problema yo lo puse así: ¿cómo prevenir la estafa a través de un medio cibernético? No sé si está bien. No. Acuérdense lo que yo les acabo de decir. El planteamiento del problema no puede ser una pregunta para tener una respuesta teórica o académica. Ok. Entonces, ¿la defino como? En ese planteamiento del problema, tú tienes que visualizar alguna situación en específico que tú advertiste en ese delito de estafa a través de los medios cibernéticos en Panamá. Ahora tú, de los medios cibernéticos, a través de los medios cibernéticos en Panamá. ¿Qué es lo que tú ya advertiste en esa comisión del delito de estafa? Que la se pena constituye en un problema a través de los medios cibernéticos en Panamá. Que la pena no es suficiente y por eso la gente delinque tanto y, o sea, hay impunidad. O sea, eso sería como mi norte, pues, o sea, como de que sí. Ajá, porque acuérdate que sobre ese problema va a desarrollarse tu trabajo. ¿Cuál entonces sería tu hipótesis? Oh, mi hipótesis está aquí abajo. Es la existencia de una norma que regule y castigue severamente este tipo penal podría disminuir la estafa en medios cibernéticos. ¿Y por qué en pregunta? Las hipótesis no se ponen en pregunta. Ah, profe, perdón. Sería así. ¿Quedaría bien así? La existencia de una norma que regule, que una norma jurídica penal que regule y castigue severamente, una norma jurídica que regule, no jurídica, déjala en jurídica solo, la existencia de una norma jurídica que regule y castigue severamente este tipo penal podría disminuir la estafa en medios cibernéticos. Ahí falta redactar eso mejor. Pero para tener esa hipótesis tengo que tener un problema. Entonces, en base a esa hipótesis, tú sacas tu problema. Ok, ¿y los objetivos, profe? Vamos con el objetivo. El general, establecer si las penas actuales son suficientes para suprimir el delito de estafa por medios electrónicos. Bueno, era cibernéticos. Ya me fui a electrónicos. Por medios cibernéticos. Ajá. Y los específicos sería detallar el alza de la comisión de delitos de estafa por medios electrónicos en Panamá, distinguir las principales normas que regulan los delitos cibernéticos en Panamá y en el derecho internacional. Y tendría un último, pero no sé si eran solamente 2 o se puede 3 también, que es examinar los principales riesgos del uso de las tecnologías por el desconocimiento de los ciberdelitos. Si yo establezco y se establecer si las penas actuales son suficientes para suprimir
nunca se suprime una figura delictiva. Porque como siempre va a haber delincuencia, se disminuyen los niveles de delincuencia. Establecer si las penas actuales son suficientes para disminuir el delito de estafa por medio cibernético. No, ahí hay que arreglar algo. Lo que pasa es que ese objetivo se está convirtiendo en pregunta. Establecer si las penas actuales son suficientes. Vamos a ver, a ese establecer, para establecer que las penas actuales no son suficientes, vendría siendo. No. A ver, para establecer si las penas actuales son suficientes para disminuir el delito de estafa por medios cibernéticos, ¿tú qué harías? Detallar el alza de la comisión de los delitos de estafa, detallar el alza de la comisión. O sea, tú te fijarías para ver si las penas actuales son suficientes. Harías un estudio estadístico. Claro. Entonces debe señalarlo así. Sería examinar. Examinar las estadísticas criminales. O sea, el ejemplo que le quiero dar con ella es lo siguiente. Yo me pregunto con el objetivo general. ¿Qué yo tengo que hacer para, por ejemplo, aquí, para establecer si las penas actuales son suficientes para disminuir el delito de estafa por medio cibernético? ¿Qué yo tengo que hacer? Me voy a fijar en las estadísticas criminales. Por eso es que tengo que ver mi tabla de Bloom. Ajá. ¿Qué también puedo hacer yo? Distinguir las principales normas que regulan los... ¿Por qué distinguir las principales normas? En eso que me va a ayudar a establecer si las penas actuales son suficientes para disminuir el delito de estafa. El objetivo específico, eso es lo que quiere decir que va relacionado con el general. Porque mi objetivo específico me debe permitir lograr mi objetivo general. Sería entonces, pero es que comparar no encontré en el, o sea, se me apagó porque lo tenía aquí. Sería como que ver si las penas del derecho internacional, o sea, si el derecho internacional castiga más, o sea, de una manera más fuerte ese tipo de delito y en base a eso. Entonces, aquí yo pienso que hay que corregir la sintaxis y la redacción. Distinguir las principales normas que regulan los delitos cibernéticos en Panamá y en el derecho internacional. Aquí hay problemas de sintaxis, redacción. Eso mismo que pusiste, redactado en otra forma, empezando con el verbo infinitivo. Vale, profesor, entonces me queda de tarea. Entonces, examinar los principales riesgos del uso de la tecnología por desconocimiento de los ciberdelitos. ¿Eso cómo me va a ayudar para lograr el objetivo general? No ayuda, entonces. No, pero, o sea, usted... Examinar los principales riesgos del uso. Lo que pasa es que... Examinar los principales riesgos del uso de las tecnologías por desconocimiento. Lo que pasa es que la gente a veces, o sea, la gente les llega un mensaje de, digamos, que supuestamente abre tu cuenta, no sé qué, y la gente va y abre, pero porque no sabe que eso es un delito, o sea, que está, puede ser gancho de estafa. A mí me llegó un mensaje a mi correo, ¿no? El mensaje, esto se lo iba a leer, pero lo borré accidentalmente. Decía, se le acaba de enviar a su correo 800, yo no sé si eran 820 mil millones o 820 mil dólares. Por favor, póngase en contacto con no sé quién. O sea, una estafa. Ajá, pero hay gente que no sabe. Entonces, a mí me dio una risa y yo iba a contestarle. Por favor, en mi nombre, déselo en donación a no sé qué iba a contestar. Yo no voy a, y cerré porque me dio risa. Una persona debe saber también que a nadie le va a llegar ahí. Nadie le va a regalar a usted 820 mil dólares, 820 millones de dólares. No recuerdo qué era lo que ponía ahí. No se lo puede pagar ni el Estado.
Profe, pero según las investigaciones que Entonces, yo ya he hecho, hasta los profesionales caen en estafas cibernéticas. O sea, hasta gente que es estudiada cae en estafas cibernéticas. abogados penalistas han caído en estafas cibernéticas. Porque aquí entra en contexto otros aspectos sociales que involucran al individuo. Si usted está en una situación económica en ese momento difícil, usted puede decir, oye, si esto es verdad y en realidad yo no voy a ser víctima de estafa, sino que eso es cierto. Aquí escribe Edgar, y ahora con el Bitcoin peor, ya conozco un caso en Santiago. ¿Ves? Entonces ahí tienes que, la redacción es importante que la mejores. Ok, profe. Esto es lo que estaba anotando aquí, lo que le estaba diciendo. De todas formas, mi marco conceptual, ese sí lo tenía el teórico, lo tenía más... Pero espérate, esto no es el marco teórico. El conceptual. Acuérdense, no me desarrollen nada, ustedes no tienen que desarrollar nada, ustedes me tienen que poner los puntos, el índice. Cuando yo les estoy hablando de ese marco teórico, les estoy hablando del índice de la tesis. Okay. Van a estructurar el índice de la tesis. En palabras cristianas, sencillas. Índice de su tesis. El término académico, la malla curricular de su proyecto de investigación, la estructura capitular de su proyecto de investigación, la estructura de su marco teórico del proyecto de investigación. Eso traducido acá al mundo de la realidad, el índice de la tesis. Ahora sí, perfecto, profe. ¿Estamos claros? Clarita. Bien. Entonces, profesora, ¿qué es lo que vamos a hacer para la próxima clase? Ya no vamos a hacer el taller aquí, usted lo debe tener hecho, porque hubo un cortocircuito aquí, una confusión. Su hoja de trabajo, ¿qué es lo que tiene que tener su hoja de trabajo? El tema que ya lo vimos. Quiero que revisen todo la redacción, porque hay algo que yo he notado en términos general. El abogado piensa más rápido de lo que escribe. El abogado piensa más rápido de lo que escribe y usted va a millón. Hay que ponerle cuidado a la redacción. Estoy notando fallas en la redacción. La redacción tiene que ver la sintaxis. Los párrafos, hay que buscarle a cada párrafo una idea central. Eso es importante. Bien, entonces, su hoja de trabajo con su tema, que ya el tema lo vimos. Usted ya sabrá si usted cambia ese tema o lo que usted quiera. Yo diría que no haga esfuerzo aquí para después estar cambiando. Pero ya eso es asunto suyo. Su tema, su hipótesis de trabajo, su planteamiento del problema, su justificación, su objetivo y su índice. Su índice. Entonces, ¿qué le había dicho yo? Ese es un avance. La guía de evaluación que está allí le habla de cronograma de trabajo, le habla de una serie de cosas. Todos esos puntos usted lo tiene que tener para la siguiente clase. Para esta semana no, para la de más arriba. Esos son los avances que usted tiene que ir viendo. La del 27, profe. Yo les decía a ustedes, fíjense, que allí no hablaba de la estructura capitular del índice, pero que yo se los iba a pedir, ¿se acuerdan? Yo se los iba a pedir. Entonces, estamos empezando con esto y luego usted le va a incorporar el resto de los puntos que hay ahí. Estos puntos ya los conté.
el cronograma de actividades, el presupuesto, todos los puntos que allí habla. Porque para la semana, la última semana, en la semana de, ya desde el 31, usted me tiene que tener completo esto con lo otro, es decir, irme planteando avances. Nosotros todavía tenemos, en la semana del 17, vamos a hacer un ejercicio, me va a traer de la casa esa hoja de trabajo bien hecha, con los verbos de la taxonomía de Bloom. Ya le expliqué un verbo con otro verbo, el verbo general, cómo logro el verbo, el objetivo general, cómo logro el objetivo general a través del objetivo específico. Va a compartir pantalla y debe presentar de 5 a 7 minutos. La primera ronda. Luego me va a hacer el planteamiento aquí en la semana del 24 y estamos haciendo un ensayito, vamos corrigiendo y vamos así. En la semana del 24 va a incorporar lo del cronograma, todo lo demás que tiene la guía de evaluación. Y ya en la semana del 31 empezamos con, ya yo empiezo a poner nota de los avances de cada uno. Los avances que ha hecho de cada uno. Los avances que ha hecho de cada uno. Hasta que el trabajo final, que es como pasar en limpio todo. Perfecto. Tema. Sí, ya error. Pero todos estos avances tienen una calificación. Ahí no está, ahí yo no le estoy evaluando si usted lo puso mal o lo puso bien. No, le estoy evaluando el avance que está realizando. En el trabajo final, yo le voy a evaluar si lo puso bien, si lo puso mal, si no está en el orden que se pidió. ¿Estamos claros? Para que esto funcione, yo le recomiendo, porque es clase taller, en algún momento vuelva y escuche y vea esto que le subo al YouTube. 1. 2. No deje de lado el texto. Porque ese texto tiene modelos prácticos. Y usted lo tiene que seguir tal cual como está allí. ¿Estamos claros? Luego pasaremos, después de esto, iremos a lo de la redacción de ciertas cosas. Ya entramos al módulo 4. Siga su programa. Siga su programa. Sí, quiero irme tranquila de que ahora sí están seguros. Usted pregúnteme 80,000 veces lo que me tenga que preguntar. Y si usted no entendió lo que yo dije, dígamelo, profesora, está hablando en sánscrito. Porque para eso estoy yo aquí, para explicarle. Esto es como la matemática, esto hay que explicarle, esto no es teórico, esto es práctico. Si todos están claros, ahora sí, en lo que van a hacer, entonces cuando usted, es importante que llegue a tiempo. Yo con un estudiante, acuérdense que empieza a las 8:05, es importante porque si no, entra perdido. ¿Sí? Si no hay preguntas y todo está claro, entonces vamos a suspender para que los 13 minutos que quedan de clase no zumbe las carpetas, sino que organícese e interiorice lo que se habló. No la zumbe en los 13 minutos. Porque si la retoma el miércoles, entonces esté preparado. Lo mismo que pasó hoy. Exactamente. No llega un bombazo anticipado de Putin. Bien. Bien, jóvenes. Si no hay pregunta, entonces acuérdense que va a compartir pantalla. Que pasen buena noche.
Feliz noche, profesora. Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Hasta luego.